Bien, entonces, siendo las 2:10 de la tarde del día 17 de febrero de 2025, damos inicio con la cuarta clase para este curso. Bien, en esta clase vamos a abordar las temáticas de tipología textual, textos expositivos, medios de comunicación, textos descriptivos, textos narrativos, la narración, elementos de la narración, tipos de narrador, ya lo di la clase anterior, entonces pues no lo vamos a ver en esta. Y textos argumentativos. Bien, entonces expositivos, descriptivos, narrativos y argumentativos es lo que vamos a ver el día de hoy, haciendo un especial énfasis en el último porque es el que van a trabajar en toda su carrera, independientemente de si usted me comunica que su carrera es ingenierías, ciencias, etcétera. Toca escribir bastante, lamentablemente. Entonces, pues nada, también en medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo toca escribir de manera científica. Entonces, para iniciar con el tema del día de hoy, quisiera dar unos pequeños lineamientos. ¿Listo? Entonces, primer lineamiento. Tipologías textuales. Estas son formas en las que podemos clasificar a los diferentes textos en los que tenemos. Bien, es eso simplemente, nada del otro mundo. Clasificación. Bien, entonces, dentro de antes de comenzar a abordar los diferentes tipos de textos, los 4 tipos de textos que les comenté, vamos a ver algunos elementos, algunas categorías que también entran aquí. Por ejemplo, tenemos los textos continuos y los textos discontinuos. ¿Listo? Textos continuos. Continuos no lleva tilde, que yo me acuerde. Y textos discontinuos. Uy. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características del texto continuo? Que este es un nivel de interpretación que nos puede ayudar a determinar diferentes variantes que hay dentro de una lectura. Bien, la mayoría de lo que uno ve en esta materia de lenguaje para los preuniversitarios son categorías para poder clasificar textos. ¿Sí? Entonces, de ahí uno puede sacar muchísimas ideas para solucionar ejercicios y demás, según el propósito, según el tipo, las características posibles que tiene. Bien, por eso, pues, recaigo en lo mismo. Bien, este es supremamente evidente, y es que se lee de forma continua o se lee de forma lineal. Bien, significa que un párrafo es la idea siguiente a la anterior y una oración es la idea siguiente a la anterior y hay un sentido, hay una cohesión, hay una coherencia, que es algo que ya vamos a abordar en un momento. Bien, y acá, coma, se ordena en oraciones y, uy, estoy quitándole oraciones, la cosita, la S. Oraciones y párrafos. ¿Listo? Por ejemplo, dentro de este podemos evaluar algunos como lo son los expositivos, una noticia, un artículo, eh, algo que me trate de transmitir información, es un texto plano y continuo que se lee de manera lineal. Expositivos. También tenemos aquí los argumentativos, obviamente, las investigaciones, los papers, los mismos argumentos, un discurso, ¿bien? Tenemos una categoría que no siempre se toma en estos contenidos, ni siquiera en el bachillerato, que son los textos filosóficos, que son especiales porque tienen sus propias características, su propia semántica, sintáctica, etcétera. También van aquí. Por ejemplo, los diálogos de Platón, ¿sí? No sé, un libro de Sartre, eh, un libro de cualquier filósofo, Hegel, Marx no necesariamente se puede meter acá, pero entre esas interpretaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen unas palabras específicas, una manera de comunicarse específica que normalmente las otras carreras no lo tienen. ¿Bien? También podemos acá hablar de los literarios. ¿Bien?
y pues fábulas, novelas, etcétera, ¿sí? Ahora, por la otra parte, tenemos los textos discontinuos, que para identificar un texto discontinuo es un elemento muy sencillo y es que no se puede, importante. Eh, una cosa es que esto se deba leer así, pero usted lo puede leer como se le antoje, pero tiene la posibilidad de leerse lineal. Este no tiene la posibilidad de leerse lineal. No se puede leer linealmente. Bien. Y se ordena en cuadros y tablas. ¿Listo? Por ejemplo, encontramos aquí, obviamente, la caricatura, que ya casi o bueno, creo que casi nunca ponen para lenguaje caricaturas, por lo menos en la UNAL, en el ICFES sí lo ponen, donde sí ponen este tipo y es en análisis de imagen a veces, muy rara vez hace años que no lo hacen. Caricatura, las tablas de información, por ejemplo, las tablas de Excel, las tablas con cálculos, las tablas comparativas de datos. Importante, de pronto, pues, si les interesa el tema, me dicen, y si les interesa, pues les pongo una lectura. Las tablas y en general los gráficos son la peor herramienta de información que puede haber, porque es la que más fácil se puede engañar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes acá pueden escribir un párrafo y pueden interpretarse, y eso es un elemento que les puede servir para análisis de texto, ¿sí? Un párrafo en un texto científico es un párrafo, transmite una idea, transmite unas ideas secundarias y transmite algo, punto. No se puede salir de eso. Pero las gráficas pueden ser engañosas. Por ejemplo, digamos que tenemos un diagrama de barras, ¿sí? Y, eh, y esto lo suelen hacer mucho los medios de comunicación. Yo digo, acá estuvo el PIB, no sé, o algún valor o algo en 10, ¿sí? Y acá estuvo en 11. Incluso lo ponen un poquito más ancho, que eso engaña a la mente. ¿Cuál es el problema? Que estos numeritos quedan supremamente chiquiticos. Usted nunca los llega a ver. Entonces usted dice, no, es que la cantidad de ese semestre o ese trimestre que tuvo eh, tal gobierno, tal administración pública, tal alcaldía, gobernación, etcétera, fue alarmante. Es peligrosísimo, toca tomar acciones en torno a ello. Y verdaderamente lo único que pasaría si pusieran el gráfico a comparativa sería algo como esto. Bien, un pequeño cambiecito de un punto. Bien, es importante saber analizar bien las gráficas, ya sea en su vida cotidiana, que lean noticias, etcétera, tanto como en los exámenes. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las infografías, porque algo bonito que tienen las infografías en general, las enseñanzas o información visual con textos pequeños, como las diapositivas, es que por lo general uno las puede leer en el orden que se le antoje y sigue teniendo un sentido. Entonces, el orden es, no sé, título, subtítulo, por acá abajo ubican características físicas, químicas y características mentales. Pero si usted quiere, no lee esto primero, sino que lee esto o esto, ¿sí? Es algo bonito que tiene. Por eso, con las infografías sirve mucho leerlas en desorden. ¿Por qué? Porque si a usted le llegan a presentar una infografía, especialmente en el ICFES, en la Nacional casi no lo hacen, eh, usted considere que esa infografía o esa información visual está hecha de una manera específica. Y de pronto ahí les dejo un tip. Digamos que esta clase es un poquito más corta, entonces quisiera ir agregando algunos elementos para que les pueda ayudar. Por ejemplo, si nos meten una infografía, bien, está diseñada, diseño cronológico, si lo quiere llamar. Bien, se espera que usted primero lea título, luego esto, luego esto, luego esto, por eso ponen uno encima del otro. Y eso es precisamente lo que hace todo el mundo. Pero si usted quisiera tener un mejor análisis o incluso algunas estrategias de psicometría, perdón, que utilizan es colocar la información más importante en medio o en apartados muy pequeños. Entonces, la recomendación es que las infografías o elementos visuales con textos pequeños las lean desorden. Siguen teniendo la misma coherencia porque están diseñadas para eso, pero
no tienen el orden específico en el que buscan confundirlo de alguna manera. ¿Bien? Ahora, ¿qué más podríamos tener? Los avisos, ¿bien? Señalizaciones, señales de carteles, propaganda en la calle, etcétera, son textos no continuos. No le transmiten ninguna información detrás de una de otra, sino que es o una información o información en un desorden que usted lo puede interpretar como quiera. También tenemos los manuales, ¿bien? Ustedes dirán, pero los manuales no estarían mejor categorizados aquí en los continuos porque la información es lineal. No, porque los manuales son como caricaturas, pero escritas, ¿sí? Hay una viñeta, luego viene otra viñeta, luego viene otra viñeta, luego viene otra viñeta, ¿sí? Son pasos, son sucesiones. Lo mismo pasa en los manuales. Se les está indicando a usted lo que tiene que hacer o una información básica y después se le indica lo que tiene que hacer, etcétera. Siguen siendo viñetas y separaciones por tiempos. Viene una detrás de la otra. ¿Tiene sentido esta viñeta sola, por ejemplo? Esta viñeta que le dice atornille el tornillo número 4,5 con un destornillador 5 tiene sentido por sí sola. Tiene sentido si lo leo después de esta, tal vez no. Bien, es algo que tiene en la actualidad los textos discontinuos, a diferencia de este. No tiene sentido si yo leo el párrafo 1 después de leer el 3, ¿sí? Pierde su coherencia, porque se desarrolla una idea tras de otra. Bien. Y por último, tenemos los reglamentos, porque cumplen la misma cualidad de los manuales, ¿sí? Son ideas individuales colocadas en un orden. Reglamentos. Bien, creo que esto lo podemos encoger un poquito acá. Ah, la embarré. Y esto acá. Bien. Ahora, por ejemplo, Ashley, ¿me podría dar un ejemplo de un texto continuo que no haya mencionado ya? Mm, de pronto, pues una noticia, aunque usted dijo es positivo, pero no sé. Ajá. Em, por ejemplo, vamos a dar un último ejemplo, si los quisiéramos añadir acá algo más. Em, documentos históricos, crónicas, por ejemplo. Depende también del tipo de crónica y la manera en la que esté escrita, ¿no? Entonces voy a escribir simplemente documento histórico. ¿Por qué? Porque los documentos históricos precisamente suelen describir una cosa de manera lineal, unos sucesos de manera lineal. Entonces, podríamos clasificarnos dentro de los expositivos, pero a la vez dentro de los textos narrativos, por ejemplo, que estarían los literarios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el párrafo 2 no tiene sentido sin el párrafo 1. El párrafo 2 dice, y entonces el monte Vesubio sufrió una gran erupción. Y el párrafo 1 dice, entonces el monte Vesubio estuvo con unas polvoredas y unos pequeños terremotos. ¿Bien? Entonces, es eso. ¿Bien? Tiene que tener un sentido tras del otro. Bien. A ver, siguiente idea. Antes de avanzar, y es un tema adicional que quisiera poner acá. ¿Qué semana estamos hoy? 17, uy, 28. Bueno, entonces, vamos a colocar esto aquí. Siguiente idea, antes de continuar con las tipologías textuales. ¿Listo? Vamos a agregar la idea de componentes del texto. ¿Listo? Componentes del uy, texto. Pim, pim, pam, pim. Entonces agarramos esto aquí, agarramos esto por acá. Listo. Bien. ¿Cuáles van a ser los elementos que tiene todo texto? ¿Sí? Independientemente de que sea continuo, discontinuo, visual, etcétera, mientras haya una herramienta que yo pueda escribir, así sea una imagen, se lo puede categorizar dentro de elementos de texto, siempre que esté escrito, obviamente. Un momento, qué pena.
Les decía, sea cualquier manera de interpretación que tenga, ya sea una traducción, ya sea una reinterpretación de una imagen, etcétera, todo texto tiene unas herramientas básicas, ¿bien? O componentes básicos, si se le quiere llamar así. Tenemos el componente sintáctico, ¿listo? Sintáctico, ¿listo? Que es básicamente el orden del texto, ¿bien? ¿Por qué menciono esto? Porque los textos que van a poner en sus exámenes generalmente siempre tienen por lo menos un párrafo mal ubicado. Entonces el párrafo 2 debería estar donde está el uno y el 2 donde está el 3. Donde está, perdón, el párrafo 3 debería estar donde está el uno y el uno debería estar donde está el 3, por ejemplo. Bien. También están aquí la gramática. Bien. Vamos retomando ideas de sesiones anteriores. También están aquí los métodos para añadir información, ya sea los puntos seguidos, o decir, a continuación encontramos y ponen una imagen, etcétera, o ponen una referencia, o ponen una tabla, ¿listo? Métodos para añadir información. Bien. También, antes de los que normalmente ponen, quisiera irme al cuarto que se relaciona con este, que es la semántica. Bien. ¿Qué encontramos en la semántica? Encontramos el significado del texto y propósito también del texto. Encontramos también la relación del significado del texto, ¿sí? Cómo se interpreta un párrafo con el otro. Bien. Relaciones internas. Y tenemos las formas en las que se puede interpretar. Bien, estos, los discontinuos, normalmente tienen múltiples formas de interpretación. Los continuos suelen tener una sola porque es una idea estructurada que no da pie a una mala interpretación. ¿Listo? Interpretación. Ahora, dos elementos muy importantes y es de aquí donde pueden terminar resolviendo la mayoría de preguntas de este componente. Coherencia y cohesión. ¿Listo? Bien. Recordarán que en alguna sesión les dije que habían ocasiones donde el texto se escribía con las oraciones en un orden que no se debería, o se ponen los párrafos donde no se debería, o palabras se ponen en un lugar donde no hacen sentido, precisamente para ir perdiendo segundos o ir perdiendo concentración, para que usted pues pueda distraerse y no saque tan buen puntaje, que es la idea del examen, obviamente. De usted, pues la idea es sacar buen puntaje. Entonces, ¿qué tenemos en la coherencia? Tenemos, y es algo que les voy a poner sí o sí un texto, la lógica. ¿Listo? Ya sea una lógica muy sencilla, porque si estamos hablando de un texto de gatos, ¿por qué metemos un perro? O ya sea una lógica más avanzada, ¿no? Está lloviendo porque tembló, por lo tanto, mañana tronará. No tienen mucho que ver esos fenómenos. Entonces, también en los elementos del mismo argumento se pueden encontrar esas falencias. ¿Listo? Y pues en general el sentido. ¿Listo? El propósito también se encuentra acá. Yo no puedo estar hablando todo el texto en torno a los perros y el párrafo final o las ideas finales son en torno a por qué los gatos son malos o buenos, ¿sí? Y por otra parte, tenemos la cohesión, ¿bien? Que se relaciona precisamente con esto. ¿Qué es la cohesión? Es que lo anteriormente dicho se una con lo siguiente. ¿Listo? Lo anterior con lo siguiente. ¿Qué significa eso? Que incluso ni siquiera llevémoslo a todo el texto. Si la oración anterior me está diciendo textualmente, por eso las vacas tienen manchas negras y son blancas, yo no puedo estar diciendo luego, entonces tendríamos que cuestionarnos si las vacas son blancas, porque ya dije algo.
No me puedo estar devolviendo en el texto, devolviendo en las ideas, ¿bien? Esos son elementos disuasorios que le utilizan para poder precisamente distraerlo, ¿bien? Que lo hacen en todos los exámenes, ¿bien? Ese es el propósito. Y por último, de estos elementos, tenemos la pragmática. ¿Qué encontramos en la pragmática? Encontramos el propósito y la intención, ¿sí? El para qué. Por eso es pragmático, lo práctico. El para qué yo escribo, quién habla, qué mensaje transmite. ¿Listo? ¿Qué transmite? Hay veces que los textos no buscan transmitir nada, que es más difícil escribir un texto que no transmita nada a uno que sí lo transmita. Y pues por eso no se preocupen. Siempre va a haber una intención, ¿listo? En los textos que les van a poner. Lo importante es el qué y el cómo. Bien, ¿qué se transmite? Transmito la idea de que Palestina es un estado libre por medio del odio a Palestina. Digo, no, Palestina es un estado libre porque ellos, los desgraciados, toda la vida han estado ahí dándole la guerra a Israel. O eso ya me da un sentido, ¿no? Que lo apoyo, pero con un poquito de odio. O digo, no, Palestina es un estado libre porque Israel todo el tiempo se ha estado invadiendo sobre ellos. Ya da otro sentido. ¿Listo? Es importante el tono. Por más que los textos que les pongan se supone que no tienen ningún tipo de tono ni contexto, es un texto completamente neutral, hay párrafos o partes donde se puede encontrar ese sentido, y ese es precisamente algo que habíamos hablado en unas sesiones anteriores, el detonante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de ahí en adelante me hace interpretar el mismo texto de diferente manera. ¿Listo? Momento que me está escribiendo Danilo para ver si se une. Ya. Listo. Bien, importante eso. Entonces, lo del párrafo ya lo vimos. Es que tengo acá todos los apuntes en otra manera. ¿Y qué elemento me faltaría antes de continuar? Comparativo, consultar, conclusión. Idea principal, acá. Otro elemento que quiero que analicemos son las fuentes de información. ¿Listo? Pim, pim. Pam, pam, pam. Entonces, fuentes de información. En general, la información que ustedes van a encontrar para sus textos y todo lo que les pongan en los exámenes va a estar relacionado con 4 categorías, nada más. Los recursos que se utilizan para meter datos. ¿Listo? Esos son los recursos de información. Tenemos las fuentes gráficas. Tenemos las fuentes escritas. Tenemos además las fuentes orales y tenemos además las fuentes audiovisuales. ¿Listo? Bien. Gráficas. Tenemos acá las mismas gráficas de datos, tablas, etcétera. Bueno, vamos a escribir cuadros, etcétera. Tenemos fotografía. Importante que lo gráfico es algo que no tiene movimiento. Si tiene movimiento y demás, es porque ya es un video. ¿Sí? Bien. Fotografías. Incluso en algunos textos se pueden considerar afiches. Y elementos médicos como radiografías y eso también entrarían en fotografías. ¿Listo? Fuentes escritas, más que obvio. Libros, artículos, archivos, bibliografías. Bien. Bien. Fuentes orales. Esas son más sencillas de describir, pero más complicadas de entender y escribir. ¿Sí? O sea, cuando les digo escribir, me refiero a ponerla, ¿no? O sea, decir, entonces la señora dijo tal cosa. Sí, eso es sencillo. El problema es saber cómo escribirlo, ¿sí? La señora está llorando. ¿Yo cómo pongo las emociones? Porque no es lo mismo decir,
mataron a mi hijo a mataron a mi hijo. Terrible. Es diferente, ¿sí? Ese es el problema con las fuentes orales y es que no tienen emociones, pero las personas sí tenemos emociones, ¿listo? Testimonios y conversaciones también acá. ¿Bien? Fuentes audiovisuales, cine, televisión, ¿bien? Radio no, radio casi se me pasa. Radio entraría en los orales, ¿listo? Programas y algunas grabaciones, ¿bien? No todas porque digamos que hay grabaciones que pueden estar metidas acá, si son solo auditivas. Bien, me voy a pasar acá y así entramos al tema importante para esta clase. Esos son solo elementos para que puedan interpretar sus textos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, podemos introducirnos a las tipologías textuales. Bien, entonces, entre ellas, ¿cuáles tenemos? Tenemos los textos literarios. Vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué características define un texto literario? Y son poquitas realmente, se diferencian mucho los unos de los otros. Tenemos un lenguaje estético. Uy, qué pena. Bien, entonces tenemos un lenguaje estético. Y aquí se me pone ahí. Bien. ¿Qué es un lenguaje estético? Es un lenguaje que describe el paisaje. Bien. Es un lenguaje que describe las personas, los contextos, etcétera. Pero además es un lenguaje embellecido. ¿Listo? Yo no digo las rosas, digo aquellas flores rojas, ¿sí? No digo sus cabellos lacios, digo aquellas fibras de oro alargadas, tenues, suaves y entrelazadas entre mis dedos, ¿sí? Es diferente. ¿Qué más podemos agregar acá? Podemos agregar, no puse el numeral en blanco, sí. Lo ficticio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esos textos hablan de cosas que realmente no han pasado y probablemente sean imposibles de que pasen o que nunca pasarán directamente. Y pues se encargan de crear una historia entretenida. Ese es otro elemento. Son generalmente, ¿no? O sea, también se puede hacer un texto triste, un texto cómico, pero en general buscan entretener. ¿Bien? Y tiene, aquí vamos a agregar como último elemento, tiene herramientas discursivas. ¿Qué significa eso? Describe el escenario y los contextos de decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demás, vamos a ponerlo mejor como emociones. Porque los demás tipos son simplemente como, entonces usted tiene que agregar tantos mililitros de ese producto para poder obtener tal cosa. O en otras noticias tenemos que la situación en el Amazonas por tal y tal cuestión, sí, no hay emociones de por medio. Y si hay emociones es porque añaden de alguno de estos elementos, generalmente las emociones, por ejemplo, los noticieros las añaden con esto o con esto. Entonces, los noticieros de Colombia, desde el, ¿cuándo fue la privatización? Desde el 94, si no estoy mal. Se acostumbran mucho a poner contenidos estrambóticos, estremecedores, pero la periodista habla supremamente normal, ¿no? Se acaba de quemar Villa Rosario, hay 400 muertos, 5.000 heridos, un montón de cosas, y la periodista está. En otras noticias, Jorge, ¿sí? Son esos elementos. Y entonces juegan un poco con el papel de las emociones, tanto suyas como de las personas que participan. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos agregar acá de pronto como algunos ejemplos, si los quieren ahí tener?
Tenemos el género épico, ¿listo? O sea, dentro de esta categoría gramatical encontramos géneros y dentro de los géneros pues se pueden encontrar diferentes tipos de escritura. Por ejemplo, el género épico. ¿Qué es un género épico? Son héroes, hazañas de héroes, ¿listo? Hazañas de héroes, ¿listo? Entonces, estos tipos, y además, otra característica, les voy a poner se me fue, voy a poner corticas características, ¿listo? Por ejemplo, un texto épico puede ser Hércules, ¿sí? Que antes, bueno, antes se llamaba de otra manera para los griegos. Hércules, ¿qué es? Es la historia de superación de un joven, el cual es hijo negado de Zeus con una humana, o sea, del dios de la existencia, ¿sí? El máximo dios de todos, con una humana, y él emprende su lucha épica para poder encontrar su sentido. En el libro de verdad, no en las películas, emprende su lucha como ninfómano y con un montón de cosas raras y todo eso, pero pues al final triunfa y hace lo que se le da la gana, básicamente. Pero lo importante es que a pesar de que el héroe haga lo que se le da la gana, que no persiguió ningún objetivo realmente, lo importante es que es épico, ¿sí? Lo inspira a uno para hacer más, para seguir, porque Hércules levantó una montaña y no sé qué. ¿Bien? Eso. Tenemos también el género lírico, que se acordarán de una sesión anterior, que el género lírico es la manera más rápida de transmitir emociones, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo como, uy, esa U, subjetividad. Y además está escrito en versos, ¿listo? Aquí normalmente están las canciones, los poemas, algunas cumbias, no todas, hay cumbias que no se consideran acá porque ya son más narrativos, etcétera. Bien. También de acá podemos sacar el género dramático, que es básicamente el chisme, ¿sí? Importante, tiene mucho diálogo, esto ya lo habíamos hablado, y es chisme, básicamente. Chisme muy emotivo, con emociones, con traición, con espectáculo, escenografía, etcétera. Bien, momento encojo esto. Y esto acá. Tenemos también uno no muy conocido actualmente, que es el género perdón, no dramático, sino didáctico. Género didáctico. ¿Qué es el género didáctico? Es la filosofía, por ejemplo. Filosofía clásica, ¿no? Porque si ustedes leen la filosofía clásica, es un texto literario, usted lo puede terminar cantando, declamando, etcétera, porque tiene elementos de ficción, de belleza, de algunas emociones y es entretenido a la larga, porque cuenta de alguna manera una historia, pero con ficción, emociones, cantos, escenarios, etcétera. Es un género didáctico. Bien. Y otra cuestión muy importante que también se relaciona con lo de la filosofía es la enseñanza. Bien. Por ejemplo, aquí podríamos hablar que se mete una obra de teatro para niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dramático no busca dejar una enseñanza, sí busca que usted pase el tiempo. Algunas muy contadas sí buscan dejar algo, como no seas chismoso o no mates a tu vecino, pero el didáctico sí busca dejar una enseñanza por medio de sus elementos. Entonces aquí podríamos hablar de los shows de títeres, por ejemplo. Bien. Acá. Entonces, por último, podríamos agregar aquí, ¿qué se me pasó? ¿Qué se me pasó? Acá. Listo. Tenemos los géneros periodísticos, algunos, por eso se me fue, periodísticos. ¿Bien? Algunos, y en momentos muy específicos, porque si bien expresan información, cuando es una información emotiva, ficticia, incluso algunas veces real, pero es entretenida,
se escribe de una manera muy específica, embellece el lenguaje, se puede considerar en este entorno. ¿Listo? Para que de pronto no se lleguen a confundir porque ustedes dicen, no, porque el expositivo es supremamente serio, se escribe de esta manera, pero ¿qué hace Jaime Garzón riéndose? Entonces, ¿eso es periodístico o es más bien lírico? ¿Sí? Eso sería. Ahora, un momento. Esto no lo tengo por acá, no lo tengo por acá. Tipo de narradores ya lo vimos, tipo de novela, narrativa ya me pasé. Bien, aquí. Por otra parte, tenemos a los, y voy a agregar una tipología textual. Aquí. Tenemos a los textos expositivos. ¿Listo? Expositivos. Bien, entonces, ¿cuáles son las características para este texto? Primero que todo, y es muy importante, tiene un público. Bien, tengan en cuenta siempre, en cualquiera de sus textos, el público al que va dirigido. De aquí en adelante vamos a hablar de público, ¿sí? Por ejemplo, en los expositivos es un público, vamos a poner, general, ¿sí? Porque es una información que cualquier persona así sea que no sepa leer, pero que se la lean, ¿sí? Que le escuche lo que están diciendo, la pueda entender. Que los niños chiquitos de alguna manera lo puedan entender, que los abuelos, los jóvenes, los adultos, las mujeres, los hombres, las personas no binarias, comunidades LGBTI, personas de diferentes etnias, etcétera, ¿sí? Que todas las personas que lleguen a leer el texto puedan entender lo que está diciendo. Si está es un lenguaje, obviamente. Ahora, siguiente elemento. Es un texto complejo. ¿Listo? Texto complejo. El anterior era sencillo. Usted se ríe, usted se divierte, usted ve una canción y usted la disfruta, la baila. Si ya es más joven, la perrea, ¿sí? Pero no hay elemento de pensamiento detrás. Se trata de precisamente entretener. En este caso, busca exponer, ¿sí? No es lo mismo que informar, ya lo vamos a separar en un momento. ¿Qué busca exponer? Busca que usted tenga para sí mismo una información. ¿Listo? Importante, acá hay algunas, uy, a se me cae el lápiz. Acá hay algunas excepciones, digamos que hay algunos textos expositivos que van dirigidos a la comunidad científica, o solo para mujeres, o solo para hombres, ¿sí? Pero en general es un texto general. ¿Listo? Texto complejo, ¿sí? Busca que usted tenga en sus adentros una información, pero no necesariamente lo busca informar, sino que busca exponer, busca hacerle llegar conocimiento nuevo, renovado, y que lo tenga para sus adentros, mientras el informativo normalmente busca que usted haga algo, ¿sí? Ya lo vamos a ver la diferenciación, no se preocupen. Y ya, algo más que el vocabulario, que se me va. Vocabulario técnico. ¿Listo? Se usan palabras más complejas precisamente. Entonces ya no decimos las palabras que dijo la señora, sino decimos eh, las exquisiteces bucales que expresó la senadora, ¿sí? O, pues para no ser redundantes, digamos que también entraría en ese lenguaje redumbante, no necesariamente técnico, podríamos hablar, no decimos tecnología a pequeña escala para usos médicos, decimos nanotecnología biomédica, ¿sí? Ya son diferentes palabras, ¿bien? ¿Qué podemos agregar de más? Se me fue la palabra. Acá, muy importante y es la principal diferencia con los textos informativos, y es que esta información es real. ¿Listo? Bien. Información 100% real y verídica. No, esa es la diferencia. En el informativo puede ser información falsa. En esta la información es real, precisamente porque le está exponiendo algo que sucede, sucedió o puede suceder.
Bien, entonces, importante, tiene información especializada. Bien, entonces ahí ya es como la variación, ¿no? Se puede tener una información especializada para una población en general, ¿sí? O sea, los colombianos, por ejemplo, o para un público más reducido. También es una posibilidad que tiene este. Pero, como les digo, la mayoría están hechos para el público general. Bien, aquí se habla en tercera persona. Bien, tiene una estructura muy importante. Ya la vamos a ver. Y podríamos estar hablando también de que eh, transmite. Ah, importante, no transmite emociones. Bien, ahora, en estos tipos, como en el de arriba, acá podemos encontrar, por ejemplo, textos de carácter divulgativo. ¿Sí? ¿Cuáles son los de carácter divulgativo? Se me fue la palabra. Ya. Para públicos amplios. Bien. Ay, Dios mío, estoy escribiendo mal. Públicos amplios, sin conocimiento previo, o sea, parten de la nada, sí, o sea, una noticia, por ejemplo, en el Catatumbo, que está ubicado en tal departamento, a tales coordenadas geográficas, que cuenta con tal mineral, sí, primero comienza dando la información. Parte de la tesis de que usted no sabe nada, básicamente. Entonces comienza desde lo más básico y si usted lo sabe, pues se lo omite. Si no lo sabe, pues lo lee. ¿Sí? Esa es una función bonita que tiene. Tenemos también acá los de carácter especializado, que son, por ejemplo, bueno, primero que todo, público especial. Y acá tenemos tecnicismos. Por ejemplo, no sé si alguna vez habrán visto, pero la comisión, ¿cómo se llama? Bueno, la comisión del Estado que se encarga de informar sobre sismos y alertas sísmicas. Esa comisión hace siempre dos informes, incluso a veces hace más, que es el informe para el público general, que es el mismo que le manda los noticieros, el que publica por su página, etcétera, y hace un informe especializado, ¿sí? ¿Qué es informe especializado que tiene? Contiene datos técnicos, tablas, información, tiempos exactos con milésimas de segundo, duraciones, ubicaciones, coordenadas, ¿bien? Y todo eso lo escribe en un informe para mandar esa información, que es una información real, pero técnica. Bien. Ahora, por otra parte, ahí está la página de apuntes que tengo, tenemos el texto informativo. Normalmente no se hace esta separación, pero siento que puede ser crucial para que entendamos bien la diferencia entre ambos. Bien. Pim, pam, pim, pam. Tenemos acá el texto informativo. Bien, entonces, obviamente, lo que nos busca este texto es informar, o sea, no hay otra cualidad. Se me fue. Informar. Bien. Ahora, a diferencia del anterior, en este no hay manera de que se haga de una manera sencilla, ¿sí? Por eso es un texto complejo. Este sí o sí tiene que tener datos, demostraciones y todo lo demás. En este digamos que se omite un poquito, ¿sí? Incluso hay noticias que se pueden variar entre uno y otro, porque están muy relacionados. Normalmente se ponen ambos como uno solo. Entonces, por ejemplo, hay noticias sencillísimas, facilitas de entender.
porque sus sustentos, o sea, de donde investigan todo lo demás, son muy vagos, son de informaciones que uno puede entender, subyacer, etcétera, pero hay noticias muchísimo más complejas que le ponen a uno las tablas, los gráficos, las fuentes, y además de poner fuentes en APA, como lo hacen algunos noticieros, que dicen 2024 Fonseca. Uno va y busca cuál es la fuente, por ningún lado la encuentra, tiene que mandar un correo electrónico, hola, por favor me puede mandar señores El Tiempo o señores RCN, por favor, incluso la silla vacía, por favor me puede mandar la fuente donde usted extrajo esto, esperar 2, 3 semanas. En algunos, el tiempo nunca le responden. En otros, la silla vacía, dicen que perdieron el archivo, por ejemplo. Y otras veces sí le responden, ¿sí? Entonces, digamos que a veces, y solo les digo, a veces duden de la información que les están dando esos periódicos. Porque muchas veces es 2023 Pepito Pérez. La información es verificable no porque no tienen las fuentes, ya se perdieron o no responde la persona que lo escribió, etcétera, entonces no podemos entregar la información, señor que está preguntando. Bien, a diferencia de otros que hacen más detalladamente, principalmente para criticar a algún político o en este país sucede así, ¿no? La información que mejor agarran es cuando quieren criticar a algún político de un lado o del otro. Ambos se juegan sucio. Entonces sí ponen los datos, las estadísticas, al final las fuentes, las tablas de contenido, los links de donde se sacaron, las entrevistas con el político, con la persona, las poblaciones afectadas. Algunas veces interpretan mal la información y lo ponen como quieran, porque pues uno no se va a poner a verificar, ¿no? O sea, el párrafo dice que se hizo una mala gestión en tal municipio. Es muy poca la persona que va a decir, bueno, vamos a ver la fuente, entonces termina leyendo 40 páginas más para darse cuenta que ese párrafo estaba mal interpretado, ¿sí? Pero lo importante es que en los textos informativos es una información compleja, avanzada, detallada, descriptiva, ¿sí? Descriptiva en el sentido de que le pone muchas fuentes, le pone muchos alegatos, argumentos, no descriptiva en el sentido que nos da instrucciones, ¿listo? Porque acá también podríamos agregar algunos manuales, por ejemplo. En cambio, en este simplemente se cierra a los métodos que nos dan información. Bien. Eh, Otro elemento es que en algunas lecturas van a ver que dicen que no, que esta también es información veraz, en otras dicen que no, que también se puede información que no es real, pero que está descrita de una manera informativa. Entonces, pues voy a tomar ambas versiones, ¿no? Puede ser tanto información real como real e irreal. ¿Listo? Además, tenemos otro punto muy importante, que es claro. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los textos expositivos se complican, ¿sí? Se complican, perdón. Por ejemplo, digamos que usted tiene el texto de una exposición de niños de noveno, bueno, jóvenes de noveno, que son horribles. Eh, entonces, el texto que ellos van a leer, el guión que van a leer, a la larga es una exposición, ¿sí? Entonces, me está describiendo lo que van a decir, me está diciendo los argumentos, es un tono neutro, sobre todo, porque si fuera con emociones y todo, ya pues va como tambaleando para acá. Pero es un tono neutro, es información real, etcétera, pero se complican de una manera, o sea, se van primero al inicio, luego al final, luego dicen una cosa, luego a la otra, vuelven, se complican, salen, entran, etcétera, y uno no termina entendiendo casi nada de esos niños, pero jóvenes, perdón. Pero es un texto expositivo porque al final están transmitiendo una información, ya sea de manera general o especializada, y están usando de alguna manera un vocabulario técnico, ¿sí? Ya se van con algunas palabras específicas. A diferencia de acá, esto es completamente claro. Inicio, nudo, bueno, eso sería narrativo. Inicio, problemática y conclusiones. Normalmente la conclusión no es cómo se solucionó, sino en qué va la cosa. Eso es otro. Acá no hay final como tal. No hay final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya hay final, la mayoría de las fuentes dicen que si el texto ya tiene un final, es descriptivo, porque ya me está contando una lista de pasos, lo que sucedió. En cambio, en este es actualizado, es veraz, es el ya. ¿Sí?
Esa es la diferencia. Ahora, otro elemento importante acá es que en ninguna de las ocasiones hay subjetividad. ¿Listo? Ni siquiera en los citados que se toman. Aquí sí hay citados emocionales y es precisamente lo que se hace acá en Colombia. La periodista está completamente neutral y la señora está rota, en llanto, triste, está en el suelo y eso se añade, ¿sí? Porque es jugo, es rating. A diferencia de acá, la señora está en el suelo llorando, etcétera, el texto se escribe plano. La señora entonces comentó que sin ningún tipo de emoción. Esa es la gran diferencia, ¿bien? En cuanto a las fuentes que tomo, ¿bien? Y por último, pero no menos importante, este es interesante, ¿bien? Porque estamos hablando de la inmediatez de la noticia, ¿sí? Estamos hablando de que no tiene un final porque es algo que está pasando en vivo, de que me informa, es complejo, incluso puede ser real o irreal, es sencillo de entender, ¿sí? Porque está escrito de una manera clara, siempre que yo tenga el suficiente lenguaje técnico, ¿no? A eso me refiero. No es subjetivo, va directo al grano, eso es aburridísimo, ¿sí? Uno no dice como, uff, domingo 6 de la tarde que me pongo a hacer leer noticias, uno no dice eso, pero si la noticia se trata, no sé, generalmente los adolescentes, motos. Entonces, se trata aburridísimo, un domingo 6 de la tarde, uno que no tiene nada que hacer, y es aburridísima esa vaina. Es harto leerlo, es largo el texto, pero eso entraría acá. En cambio, si le añadimos, no sé, la moto tal, se le acaba de añadir una referencia que le permite tantos caballos de fuerza más, y a continuación vamos a poner un audio de cómo suena, y acá unas fotografías, y no sé qué, eso emociona, eso interesa, porque esto en general es aburrísimo, es complejo, no tiene elementos de emoción, es completamente objetivo, es leer un texto plano. Lo interesante está en lo que hablan. Bien, esas serían las principales diferencias. Y aquí normalmente simplemente tenemos, normalmente solamente tenemos las mismas categorías que el de arriba, entonces pues voy a poner otra categoría diferente para que no nos confundamos. Divulgación, divulgación especial e interesante. ¿Listo? Para que no se confundan con el de arriba. Pim, pam, pam. Entonces, por ejemplo, mercadotecnia. Uy, mejora. Se me están yendo las letras hoy. Mercadotecnia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le están vendiendo un computador y se lo venden con un tono emocionante, sí, es ahí donde está el elemento interesante, pero no hay cosas subjetivas. Ojo, si es una cosa subjetiva, pues ya entra en lo lírico. Si es, por ejemplo, un anuncio de McDonald's, no sé, o mejor, un computador. Microsoft está vendiendo el Surface modelo 3. Bien, entonces no le dicen a usted, wow, me siento emocionado de poder usar el Surface modelo 3, porque eso no vende, es aburridísimo. O sea, lo venden como, uff, súper emocionante, pero usted escucha eso y todo el comercial con ese tono fastidiosito de mercadotecnia. No, se lo venden un poquito más neutral y le dan sobre todo un elemento de interés, un enganche. Con la nueva cámara tú podrás hacer esto y mucho más, ¿sí? Entonces ahí está lo interesante, en que usted lo compre y descubra qué es eso mucho más que puede hacer con la nueva cámara. Es conocimiento real, es conocimiento complejo porque, por ejemplo, le pueden hablar de datos técnicos. Ahora tendrás 4K Full HD en tu nueva pantalla con Ray Tracing, 120 FPS, arquitectura de Microsoft y no sé qué. Y la persona que no sabe, pues se queda ahí, pero ese comercial está dirigido, perdón, para personas ya con conocimiento en el aire, ¿sí? Y es no subjetivo, perdón, porque está vendiendo el producto de una manera formal a la final. Bien.
Y además, ¿qué podemos agregar acá? Sigue teniendo el mismo elemento de no conocimiento previo. Y acá son noticias en vivo, por ejemplo, para decirlo mejor. Noticias en vivo. Bien. Entonces, generalmente termina con entonces, sigue al tanto de lo que va a pasar en esta situación. ¿Qué será lo que pasará con la crisis del Catatumbo? ¿Sí? Lo mantiene enganchado para que usted en 2 horas vuelva a actualizar la página a ver si ya hay una nueva parte de esa noticia. ¿Bien? Ahora, ya vamos con el último tema. ¿Qué es? ¿Cómo les puse arriba? Texto. Texto argumentativo. Bien, ese es el más importante, entonces presten bastante cuidado. Espero, me faltó uno. Descriptivo, ajá, sí, me faltó el descriptivo, no, sino el expositivo. Se me fue la descriptivo, sí, me falta ese. Aunque bueno, el descriptivo se puede considerar dentro del expositivo. Bueno, lo voy a dejar ahí porque pues igual ya hablé un montón de las descripciones. Está intermedio entre eso. Argumentativo. Igual no es como que les vayan a preguntar cuáles son las tipologías del texto. Lo único es que sepan identificar, por ejemplo, si me están diciendo, no sé, la crisis que está sucediendo ahorita en el Chocó con la toma de las bandas delincuenciales y no sé qué, nos puede ocasionar para Colombia tal cosa. Ya saben que es una información real y se está metiendo emociones, ya saben qué tipo de texto es, pueden responder una pregunta o ya saben qué puede venir o qué elementos no van. Entonces, por ejemplo, si es un texto expositivo y me comienza a argumentar de por qué deberíamos hacer tal cosa, los textos expositivos no tienen posiciones, ni tampoco los informativos. Si me está argumentando y me está tratando de convencer, entonces yo digo, bueno, por acá no va este texto. Entonces, ¿qué es este texto? Este párrafo debe ser para confundirme, para que yo pierda el tiempo. ¿Qué es la mayoría del texto? O bueno, ¿cuál es el propósito? Etcétera. Ahí usted se puede comenzar a cuestionar. Bien. Ahora sí, textos argumentativos. Lo más importante y primero que todo, para que se lo tatúen, porque lo van a utilizar en toda la universidad, convencer. Bien. Lo más importante al momento de hablar de conocimiento es convencer, porque yo puedo estar diciendo la mayor de las ridiculeces, pero si suena convincente, usted me cree. ¿Estoy utilizando argumentos falsos? Sí, o puede que no. En la mayoría de las veces, sí. Sí, entonces, por ejemplo, los periódicos ya dejan de ser textos expositivos y se vuelven textos argumentativos, como en la revista Siete Días. ¿Sí? Entonces, eh, ya no es una posición neutral, sino que es una posición sesgada. Entonces, dicen, por ejemplo, el alcalde de Bogotá está haciendo una labor maravillosa con el tema del agua, de las basuras, con el tema de los humedales. El alcalde está haciendo maravilloso porque tal cosa. Y dice revista semana. Entonces, eso no es un texto expositivo, por ejemplo. Es un texto que me está tratando de convencer de que el alcalde está haciendo un trabajo maravilloso. ¿Sí? Eso es. No hay pierde cuando usted lea un texto y el texto de alguna manera le trate de transmitir una idea y de que usted confíe en esa idea, de que usted siga la idea, es que es un texto argumentativo. Por más de que lo traten a usted de convencer que es un texto expositivo, el expositivo informativo y lírico en ningún momento lo trata de convencer. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de unas características y vamos a ver cómo es argumentar, los tipos de argumento, la estructura que tiene esto. ¿Listo? Es interesante. Entonces, esto es de la parte más sucia de la escritura porque tiene muchos elementos precisamente disuasorios para convencerlo. Entonces puede tener, por ejemplo, un lenguaje eh, conmotivo, ¿listo? O conmocional. Entonces, o como lo puede no tener, por supuesto. Sí y no. Vamos a poner. ¿Listo? Entonces, dentro del texto argumentativo, como su propósito es convencer,
puede tener un lenguaje supremamente emocional, como el pobre alcalde de Bogotá que desde pequeño le tocó ver la tumba de su padre y las banderas del Partido Liberal cuando ni siquiera se había graduado de primaria y el pobre que no ha podido todavía ejercer la política a pesar de todos los años que lleva en esta, está aprendiendo apenas, es un buen alcalde, a diferencia de tal persona o de tal señora o de tal exalcalde de esta ciudad. Entonces el tipo lo lleva por un rumbo maravilloso. ¿Qué está haciendo eso? Suena, ojo, eso es importante, porque les estoy hablando tanto de estos ejemplos con el periodismo, porque es precisamente lo que van a tratar de hacer con usted, ¿sí? Lo que yo le acabo de decir pareciera que es expositivo, ¿sí? Pero es que recuerden que el expositivo ni el informativo tienen emociones. Y yo puse un tono de tristeza, de lástima. Y incluso, si ni siquiera lo hablara, que usted lo leyera, usted puede sentir que las palabras le están diciendo pobrecito el alcalde, ¿sí? Pero es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque no está informando de cosas que está haciendo el tipo. No está diciendo hizo tal cosa bien, hizo tal cosa mal, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, está diciendo pobrecito. Tengámosle, si ve que ya le está mandando algo, eso es importante. Aquí también podemos añadir órdenes disimuladas. ¿Listo? Entonces, el texto expositivo bien hecho jamás le va a mandar a usted a hacer nada, ni a utilizar verbos como tenga, piense, considere, porque está escrito para nadie, ¿sí? Es importante. Estos dos tipos de texto, expositivo e informativo, están hechos para nadie. Yo me dirijo a nadie, ¿sí? No me dirijo a usted. No le digo, por favor, téngale, o por favor, tengámosle. En ningún momento. Simplemente estoy diciendo lo que está pasando, lo que sucedió. Nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con usted. Acá sí puede utilizar esos elementos sucios, porque estoy tratando de que usted se unte con mi manto, bien, convencerlo. ¿Qué otro elemento podemos tener? Tenemos el uso de adjetivos exhortativos. ¿Listo? Un momento, que bueno. Bien. ¿Qué es un adjetivo exhortativo? Es un poquito despectivo, ¿sí? Exhortar es como un... Vamos a tomarlo para el caso, para no complicarnos con las definiciones. Es un poquito despectivo, ¿listo? Tomémoslo como un sinónimo de despectivo. Entonces yo digo, este, esta, ¿sí? No digo el señor alcalde, sino este personaje, ¿sí? Suena diferente. Esos adjetivos jamás se van a utilizar acá. Probablemente acá sí, pero pues digamos que es clara la diferencia entre tratar de convencerlo y tratar de entretenerlo. Aunque bueno, eh, con Colombia no se sabe. Pero pues en los textos que le van a poner va a ser así, ¿sí? Si usted mira que de alguna manera están tratando despectivo a X o Y situación, persona, cosa, etcétera, es un texto argumentativo, ¿sí? Porque está tratando de desprestigiar a la otra persona por medio de frases, adjetivos, etcétera, exhortativos, ¿sí? Aquellos personajes, entonces nos dicen las personas migrantes de Venezuela a Colombia, si nos dicen aquellos personajes de otro país, ¿por qué tengo que usar aquellos? ¿Sí? No se hace porque sí, se hace con un propósito. Bien, todo lo que usted encuentre en su examen tiene un propósito, no se hacen cosas por error. Si se hacen por error, le anulan la pregunta, ¿sí? Le regalan el punto a todos, entonces no se preocupe. Se hacen las cosas con intención, llévese eso en la cabeza. Bien, ahora, esto puede tener el uso de la primera persona, ¿listo? Puede usar la primera persona. Bien,
¿Por qué? Porque puede decir, yo en mi experiencia he considerado que a lo largo de estos años, ¿sí? Es eso. Acá se hace de una manera chistosa, cómica, entretenida, incluso dramática o con canciones, pero acá se hace de una manera seria. Esa es la diferencia con usar la primera persona. Bien, entonces, importante tener en cuenta aquí hasta el momento. Lenguaje conmovido, sí o no, se puede utilizar o no. Adjetivos despectivos, exhortativos. Puede utilizar la primera persona y tiene órdenes disimuladas. ¿Listo? ¿Qué otros elementos podemos tener? Ya saliéndonos de las estrategias que se utilizan. Podemos tener elementos como, por ejemplo, conclusión en base a argumentos. Ya vamos a ver qué es un argumento. Conclusión basada en argumentos. Por ejemplo, como dije anteriormente, podemos concluir que por X motivo y tal razón y tal cosa que ya mencioné en este mismo texto y en otro de mis grandes textos, yo puedo concluir que tal volcán explotó por X razón. Bien, eso creo que es bastante bien. eh, Importante, aborda subtemas. ¿Listo? En este caso, en el de los expositivos informativos, no aborda subtemas, ¿sí? El tema es el tema y lo que aborda son temas colaterales, ¿sí? O temas relacionados o información que pueda sacar. Pero acá puede estar hablando del color azul, entonces se van las tonalidades del azul, el origen del azul, el destino del azul, el sentimiento del azul, ¿bien? Esa es la diferencia. El otro en ningún momento se va a poner a eso. Ahora, estructura, muy sencillita. Introducción, desarrollo y cierre. Bien. Introducción, se proponen unas ideas, se parte de algunas cosas de la realidad. Descripción, se pone la postura, yo por qué tengo esa postura, porque pienso que es correcto. Y cierre, concluyo si lo que dije fue verdad. Porque, ojo, el desarrollo puede decir, es importante que tengas en cuenta, en los textos argumentativos. Y miren que ya relacionamos con lo otro, porque se acuerdan que en el principio les dije, cuidado porque los textos tienen que tener una coherencia, continuidad, etcétera. Bien, es un tema delicadísimo porque eso le define qué tipo de texto es y qué propósito tiene el texto, que suele ser la pregunta que siempre sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les dije, el párrafo tal se tiene que relacionar con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, se va desarrollando la idea. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me estoy desarrollando en el texto, poniéndome a favor de una postura y termino cerrando diciendo que me equivoco? ¿Sí? Eso se puede hacer. No suele pasar, pero se puede hacer. No vaya a ser que les ocurra. No es lo mismo, lo voy a dejar acá, no es lo mismo decir que mi postura es errónea a cambiar de postura. Ojo, importante lo hago en el cierre. En el resto se puede hacer tranquilamente. Cambio de postura o cambio de tema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo durar todo el desarrollo del texto diciendo que estoy a favor de tal idea porque tal y tal cosa y tal y tal cosa, pero al final del desarrollo digo como, puede que me esté equivocando. Y el cierre es, me equivoqué y la posición correcta debería ser la otra. Eso es válido, se puede hacer. Lo que no puedo hacer es decir, tal y tal cosa, estoy a favor de tal tema, y cierro diciendo que estoy en contra. ¿Sí ven? Cambié de postura y no justifiqué aquí al final de esto, yo tengo que justificar por qué estoy cambiando de postura o si me estoy equivocando. ¿Sí? O sea, lo importante es eso. Puedo decir, me equivoqué y es la postura contraria. Perfectamente válido. Lo que no puedo decir es, tengo completa razón, tengo completa razón. No, me equivoqué. No lo puedo hacer. ¿Listo?
o cambiar de tema, de comenzar hablando de tal problemática y terminar cerrando de otro tema. ¿Sí? Eso es un texto desorganizado y está hecho para que usted se pierda. Si el texto se supone que está hablando sobre una crisis migratoria, por ejemplo, se desarrolla dando argumentos en contra de lo que es las políticas que se están tomando y cierra hablando sobre otra crisis migratoria que no tiene nada que ver y da conclusiones para otra cosa cuando se estuvo desarrollando sobre esto, es un texto mal escrito o está hecho a medida para que usted se confunda. ¿Bien? Importante eso. Importante que es aquí, el cierre es crucial. ¿Bien? Ahora, un momento que me falta de acá. Bien. Otras cuestiones importantes que quisiera añadir acá. Cierro acá, bajo acá, bajo acá. Vamos a profundizar un poco en la estructura, ¿listo? Especialmente en unas partes específicas que siempre las confundimos. Nuevamente tengo el inicio. ¿Qué puedo encontrar en el inicio? Encuentro el problema, primero que todo. Ahí tengo que describir de qué es lo que voy a hablar. Y otro tema muy importante, planteo una hipótesis. ¿Listo? ¿Qué es una hipótesis? Es una conclusión apresurada. ¿Listo? Para dejarlo así, apresurada. ¿Por qué? Porque en la hipótesis yo puedo decir que tal cosa es debido a tal problema. ¿Sí? Es completamente válido. Ya dije que el problema es este y este problema se origina porque tal cosa y la solución puede ser tal cosa. ¿Sí? Ya doy una conclusión desde el primer inicio. Me apresuro a solucionar el problema que acabo de plantear. Ahí mismo, en los mismos párrafos de inicio. Incluso en el mismo párrafo en el que inicio. Bien. Entonces, esto no tiene demostración. Importante. Ahora, lo siguiente que hago después de hacer esa conclusión apresurada es desarrollar la idea. Bien, entonces yo digo, ¿por qué esa conclusión es válida? ¿Sí? O incluso si fuera un texto de refutación a otro, ¿sí? Se parte de que la hipótesis es falsa. También es una conclusión decir que algo es falso, ¿sí? Entonces ahora lo que yo hago es decir por qué eso es falso o por qué eso es verdadero. ¿Listo? O sea, convencer de la veracidad. Veracidad significa que es verdadero lo que estoy diciendo, tanto si estoy diciendo que algo es falso como si estoy diciendo que algo es verdadero. O sea, trato de convencerlo de que le estoy diciendo la verdad al decir que no hay un problema o al decir que sí hay un problema. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. Puedo tanto partir de una negación como una afirmación. Lo importante es convencer que yo digo la verdad. ¿Bien? Y eso es el desarrollo. Ahora, de acá yo tengo que utilizar argumentos, que ya vamos a ver los tipos y cómo se desarrollan. Y además, tengo que utilizar elementos gráficos, tengo que utilizar elementos visuales, textuales, ¿listo? Citas. O sea, referencias, ¿sí? Y acá mismo comienzo a pulir la conclusión. Y por último, tenemos el cierre. Hay un texto que si quieren se los puedo pasar, que siempre lo estudian en carreras de ciencias sociales, que es cómo escribir un artículo de Tronsko, creo que era. Bueno, lo importante es que dice que para escribir un artículo, o sea, un texto científico, un texto argumentativo, primero se tiene que decir lo que se va a decir, ¿sí? O sea, esa es la introducción, decir de qué voy a hablar a continuación. Así se escriben los artículos científicos. Decir cuál es el problema, cuál es lo que tengo que proponer, cómo lo voy a defender y en qué puedo cerrar. Después yo tengo que decir lo que quiero decir, el desarrollo. Y como cierre tengo que decir lo que ya dije.
¿Sí? Entonces digo, ¿cómo inicié el problema? ¿Cuál fue lo que propuse? ¿Cómo lo desarrollé? ¿Y cómo es que concluyo? ¿Sí ven? Digo lo que voy a decir, digo lo que estoy diciendo y repito lo que dije. Esa es la estructura de todo texto argumentativo. Es una herramienta muy útil. Entonces, en la conclusión tenemos un elemento muy importante que es la tesis. ¿Bien? ¿Qué es la tesis? Es ver, para describirlo así sencillito, ver si la hipótesis es correcta. ¿Listo? Cuando digo ver si la hipótesis es correcta, me refiero a concluir o decir si estoy en lo correcto y por qué, o si estoy en lo erróneo y por qué. ¿Listo? Eso es una tesis. Es una hipótesis, pero ya no es una conclusión apresurada, es una conclusión estructurada. ¿Listo? Que sería la mejor manera de decirlo. Conclusión estructurada. Bien. Ahora, si no hay preguntas hasta ahí, bueno, y el cierre del texto y algunas razones, despedida, eso también se añade ahí, pero nada relevante. Entonces, vamos a ver los argumentos. Bien, ¿qué es un argumento? ¿Cómo hago yo para convertir una conclusión apresurada en una conclusión demostrada o estructurada? ¿Listo? Uy, los argumentos. Entonces, ¿qué es un argumento? Es una estrategia para defender una idea. ¿Listo? Estrategia para convencer. ¿Listo? Simplifiquemos. Estrategia para convencer. ¿Listo? Importante que tenga un argumento porque hay argumentos erróneos, hay argumentos verdaderos, hay falacias. ¿Listo? Importante para saber qué es un argumento, tiene fuentes. ¿Listo? Entonces, yo no digo, no, la situación está así porque así lo digo yo, o porque tal cosa. No, tengo que decir, la situación en este caso está así porque como nos lo demostró el archivo histórico, o como dice tal persona, o como dice tal estudio, o como dice esta gráfica, ¿sí? Tengo que decir por qué y de dónde me saco eso. No puedo decir porque así quise yo y porque esa es mi interpretación, porque leí muchos textos, básicamente. No puedo. Tengo que citar esos textos. Bien, un momento que tengo acá un problema.
Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué no se puede considerar dentro de un argumento? Si usted le pregunta a una señora y le dice, señora, ¿Dios existe y por qué? La señora muy probablemente le va a decir, pues usted cómo se va a poner a cuestionarlo. Dios existe porque aquí está su poder entre nosotros y ese tipo de cosas. Eso no es un argumento, es una idea, es una explicación bastante barra. ¿Listo? Si acaso se puede clasificar como falacia, o sea, es un argumento erróneo o también puede ser un argumento que yo conozco que es falso, ¿sí? Que yo conozco que a pesar de que todo diga que es falso, yo digo que es verdadero, eso es una falacia. Bien, entonces, saliéndonos de eso, un concepto para poder entender qué es un argumento es afirmar o negar un hecho. ¿Listo? Afirmar o negar un hecho con razones y buscando convencer. ¿Listo? Afirmar o negar un hecho con razones y para convencer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vamos a partir de acá. Entonces, dentro del argumento, y es un error que se tiene, bueno, no necesariamente un error, pero es utilizar un término nuevamente. El argumento se define por los siguientes elementos. Elementos, argumento. Entonces, tenemos la tesis y el argumento. No confundan la tesis de un argumento con la tesis de un texto. La tesis de un texto es lo que hablamos acá. ¿Listo? La tesis de un argumento son creencias. ¿Listo? Son sospechas y pensamientos. Bien. Sobre un tema, básicamente. Vamos a dejarlo en que son sospechas sobre un tema. El argumento son las razones. ¿Listo? Vamos a ponerlo. Razones, evidencias. Bien. Hechos también, hechos comprobables, para poder convencer. ¿Listo? Entonces, importante para que podamos delimitar acá. Todo esto para sustentar la tesis. ¿Bien? Entonces, para definir más claramente, el argumento lo que va a buscar es darle razón a esta tesis. ¿Listo? Estructurarla. Que la tesis se convierta en tesis es que la hipótesis se llene de argumentos. ¿Sí? Una idea que yo tenga, una sospecha, etcétera, yo la voy a pasar por medio de argumentos, de razones, etcétera, a convertirla en algo que usted confíe. ¿Sí? Eso es una tesis. Ahora, la tesis dentro del argumento, ¿bien? Son los hechos de los que yo parto para comprobar el argumento. Por ejemplo, para que tengamos esto más claro. Yo tengo, no sé, como los árboles son rojos, bien, cuando los árboles son cafés y sus hojas son verdes y sus frutos son rojos, ¿sí? Es un pensamiento eso. Puedo concluir que sus semillas serán cafés, ¿bien? Por medio de tal químico que hay en los frutos rojos, ¿sí?
O sea, para resumirlo incluso más, si las frutas de un determinado árbol son rojas, sus semillas serán negras por tal químico que se ubica ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está. Si la cáscara de una fruta es roja, sus semillas serán negras por tal químico. ¿Bien? Son los elementos de un argumento. Pienso algo y luego digo por qué es correcto lo que estoy pensando. Y todo ese argumento va a terminar dando en la tesis del texto. Bien. Ahora, muy importante que tengan esto en mente de aquí en adelante. Tipos de argumentos, que es la parte más importante de esta clase. Pim, pim, tipos de argumentos. Entonces, vamos a describirlos así, bien bonito. Tenemos, primero que todo, un argumento de autoridad. Bien. ¿Qué es un argumento de autoridad? Es justificar una idea por medio de lo que dijo alguien más. ¿Listo? Importante eso. Justificar una idea por medio de alguien más. Vamos a ponerlo así. Por algo o alguien más. Normalmente esos argumentos de autoridad son personas con experiencia, con estudios, con investigaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un argumento de autoridad? Deberías barrer tu cuarto porque a tu padre le parece más sano, ¿sí? Es un argumento de autoridad porque me estoy refiriendo a una autoridad, no sé, el padre es dermatólogo, bacteriólogo, etcétera. Entonces, una persona que tiene experiencia, ¿sí? O tiene alguna situación de su vida que lo ha hecho saber que los cuartos limpios pues son mejores para la salud, etcétera. Bien, y yo me refiero a esa persona por medio de su experiencia, ¿sí? Y de lo que ha dicho a la larga. Porque el padre dice tal cosa, entonces el padre es una autoridad porque tiene tantos estudios, no sé qué. ¿Bien? Entonces, siguiente tipo de argumento, tenemos el argumento con ejemplos. ¿Listo? Este es de los más delicados. ¿Por qué? Porque todo esto se puede convertir en una falacia. ¿Qué es una falacia? Es un argumento que comienza bien y termina erróneo. Por ejemplo, una falacia súper evidente. El doctor Aguirre es dermatólogo y estudió una infección en las cutículas de las manos. Por ello, recomienda beber agua y tener un buen sistema urinario. Lo primero es verdadero, o sea, de lo que partimos diciendo es completamente verdadero, pero terminamos en una idea errónea, ¿sí? El remate del argumento, si así le queremos llamar, es falso y lo hago intencionalmente, ¿sí? Eso lo hacen los textos, ¿sí? De manera más compleja. Como Patarroyo dijo que una manera de prevenir no sé qué era lavándose las manos, es mejor no lavarse las manos, porque él tuvo tal y tal error en una investigación de hace 3 años. O sea, si ven lo que tiene el ejemplo, me está diciendo, hay una persona muy especializada con muchos estudios, Manuel Elkin Patarroyo, que recomienda lavarse las manos para prevenir tal cepa, tal virus, pero como él esos estudios los hizo hace muchos años y hace 3 años se equivocó en una coma o en un argumento, en un texto, ya no vale nada lo que diga. Y eso es falso. Él sigue teniendo años de estudio, bueno, seguía teniendo años de estudios, años de investigaciones, etcétera, porque un paper le salió con un argumento erróneo, no desprestigia toda su carrera. ¿Sí? Eso es una falacia, lo hago intencionalmente. ¿Sí? Miento en el argumento intencionalmente. Ahora, para continuar, argumentos de ejemplo. Ya les voy a escribir ahorita lo de la falacia. No se preocupen. Argumentos de ejemplo. Se usan ejemplos comprobables para convencer, ¿sí? O sea, hechos que tienen relaciones con otros. Por ejemplo, un ejemplo de lo que podría tomar Colombia en su política exterior
fue lo que hizo Francia con Inglaterra en el siglo XVII, ¿sí? Es una forma de verlo. Entonces, justifica que Colombia debería tomar una política exterior por medio de que a Francia le funcionó, ¿sí? Usa hechos. ¿Por qué les digo que este suele ser el el más erróneo? Porque es que hay hechos que no se pueden relacionar, ¿sí? Si para tal virus lavarse las manos es efectivo, no significa que para otro necesariamente lo sea. Ese es el problema, que los ejemplos intencional o inintencionalmente pueden ser erróneos. ¿Listo? Ahora, otro tipo de argumento, las analogías. ¿Listo? ¿Qué es? Es una comparación de dos ideas. ¿Listo? Por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Eh, mm, 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 mm. Existe un jugador de fútbol que es excelente con la pelota y a la vez es excelente con siendo arquero. Por lo tanto, al ser ese jugador tan bueno, y como lo hemos comprobado en otros jugadores, deberían ficharlo para tal equipo. ¿Sí? Parte de dos ideas. Y es un ejemplo un poquito rebuscado, pero voy al ejemplo más difícil primero. Entonces, dice, es un jugador excelente tanto con manos como con pies, y hay otros jugadores que por lo mismo lo han fichado. Entonces, a este lo deberían de fichar. Otro ejemplo, dicen, uno más sencillito, más claro. Dicen, por ejemplo, existe una bacteria en nuestro intestino que puede comer lípidos. Bien. Y hay otra bacteria en nuestro hígado que puede consumir carbohidratos. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias y son buenas para nosotros. ¿Sí? Se parte de comparar dos ideas, la de los lípidos y la de los carbohidratos, relacionándolas de alguna manera, o sea, comparar ideas. Voy a escribir. Comparar ideas. Bien. Para poder llegar a una conclusión. Entonces, las bacterias son buenas para nosotros porque tal cosa. ¿Listo? Ahora, ya casi acabamos con solo cuatro tipos. Tenemos también los argumentos causa-efecto. ¿Listo? ¿Qué es un argumento causa-efecto? ¿Sí? Es el que hace una relación causa-efecto. ¿Sí? Por ejemplo, están llegando muchos migrantes de un país cercano a Colombia. Eso significa que aumentará la delincuencia. Eso es un argumento. Que es un argumento erróneo o no es otra cosa, porque es un argumento erróneo. Lo demostraron diferentes análisis en Estados Unidos, especialmente la Escuela de Chicago, que demostró que el aumento de índices migratorios no aumenta la violencia, aumenta la percepción de la violencia y la discriminación. O sea, la gente termina robando más por pensar que los otros los van a robar. Bueno, es otro tema. Lo importante es que partimos de un hecho y suponemos el futuro. ¿Listo? Partir de algo y suponer el futuro. Por ejemplo, si quisiéramos seguir con ese argumento, pero hacerlo de una manera correcta, sería como, eh, debido al índice de inmigrantes aumentando para Colombia, la delincuencia se propone aumentar un 5% según el analista que nos mostró tal dato. Entonces, en ese caso, mezcla un argumento de causa-efecto y mezcla un argumento de autoridad. ¿Listo? Pero lo demuestra, ¿sí? No se trata solo de decir, aumenta el índice migratorio, entonces aumenta la violencia. No, se trata de decir por qué también. ¿Listo? Bien, entonces, siguiente tipo. Lo voy a poner por acá, ya solo quedan tres.
O bueno, de los 7 más importantes, digamos que hay 12 tipos de argumentos, pero casi nunca se usan los otros. El de cifras, este suele ser el más usado. ¿Listo? Que es utilizar números para convencer. Números para convencer. Por ejemplo, uno que están utilizando mucho ahorita en los Estados Unidos de América es como está aumentando el índice migratorio en 4,14% cada mes, usted debería de comprar un arma para poder defenderse de ese 8,32% de los migrantes, los cuales son, de los cuales cometen actos delincuenciales dentro del país, porque el 5,3% de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Listo? ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que entre más específico, usted se da más cuenta de lo que están buscando con usted. Usted no se acuerda de la primera frase que yo acabo de decir, seguramente. ¿Por qué? Porque que tenga tantos números, tantas cosas tan específicas, están hechas para perderlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde se utilizan datos, en los expositivos informativos, se dan de una manera muy simple, cerca del 14%, 13,8% puede ser, pero los titulares son cerca del 14%. Usted se queda con eso, 14%, listo, un numerito cerrado. Pero si dice 13,82,7% de los migrantes, usted ya se perdió nomás con el número. Y eso es una estrategia. A muchos números, mucha pérdida. ¿Listo? También para que tengan en cuenta cuando vayan a escribir esos artículos. Entre más datos usted ponga de números y todo, más pierde al lector. Por eso no se concentren tanto en los números cuando tengan un texto. Concéntrese cuando lo encuentren en la pregunta y le digan cuánto fue. ¿Sí? Ahí sí vaya y mire el texto. Pero si usted ve un número muy largo, no se ponga a leerlo, diga, ahí hay un número. ¿Listo? Porque eso es un elemento disuasorio. Ahora, últimos dos. Tenemos el de experiencia propia. Bien. ¿Qué es un argumento de experiencia propia? Es donde yo parto de mi propia investigación. Ojo, no es de mi experiencia. Utilizar mi experiencia no es un argumento. Es mi investigación. ¿Listo? Por ejemplo, yo comprobé que las personas con dos tonos de piel más oscuro tenían una relación intrínseca en cuál sería su posibilidad de ser una persona tranquila. ¿Sí? Entonces yo lo relaciono de esa manera. O también lo relaciono al contrario. La persona con dos tonos de piel más tenían una tendencia mayor a sufrir de fenómenos de agresividad. Bien, lo puedo comprobar de esa manera porque investigué. Acá no vale decir, como yo estuve presente en el atentado de no sé qué, yo puedo hablar sobre eso. Pues no, usted tiene una experiencia limitada del hecho, ¿sí? Pero es diferente decir, yo durante 3 años estudié tal atentado, sus causales, sus sucesos, investigué gente, entrevisté, leí, vi noticias, etcétera. Eso es una investigación y sí vale como un argumento, porque usted se dedicó a buscar información sobre eso, no a su experiencia propia, que es limitada a final de cuentas. Y por último, que los quiero tener acá presente, es el argumento de refutación. ¿Listo? ¿Qué es la refutación? Es contradecir un argumento contrario en base a algo. Está complicadito. Básicamente es negar otro argumento. ¿Sí? Por ejemplo, mi compañero acá presente nos dice que si aumenta el índice migratorio va a aumentar la violencia, pero como lo han demostrado tal y tal investigación, eso es algo erróneo, porque tal y tal cosa. ¿Sí? Ese es un argumento también. Argumentos para refutar, que es básicamente, uy, se agrandó ese lápiz. Negar un argumento. Pin, pan. Importante, tiene que ser con evidencia. Porque si no, no sería un argumento, obviamente. Bien, 7 tipos de argumentos. De ahí en adelante casi nunca los van a utilizar. Ahora, hay un argumento
muy específico que entra en los argumentos. Normalmente lo ponen como por aparte, pero eh, no es así. Entra en las categorías de los argumentos para poder cerrar la sesión. Un argumento de falacia. ¿Listo? Hay muchísimos tipos de falacias. Todas están en latín. Por ejemplo, una falacia ad hoc, que significa ir directamente contra usted. Entonces, yo no hablo sobre el argumento, sino que digo sobre usted. Pero usted, ¿cómo puede opinar sobre el tema si usted tal cosa? Estamos debatiendo. ¿Qué importa usted? ¿Qué importo yo? Importan las ideas. Eso es una falacia. ¿Listo? Entonces, un argumento de falacia es un argumento intencional. ¿Listo? Es importante. Si no es intencional, es simplemente un error. Si lo hago intencionalmente, es una falacia. Intencionalmente miento. Miento o hago un argumento erróneo. Por ejemplo, el que les acabo de decir es un tipo de argumento erróneo. No tengo por qué irme contra usted, pero también puedo mentir, por eso los pongo recalcados principalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, según el 38% de las cifras tomadas en Bogotá, ojo, no dije la ciudad de Bogotá, y lo hago intencionalmente. Según las cifras tomadas el semestre pasado en Bogotá, se puede concluir que la función del alcalde tiene una expectativa de voto maravilloso y el alcalde podría ser electo como gobernador en las próximas elecciones. ¿Sí? Eso es algo muy común acá en Colombia. Entonces, ese es el argumento. ¿Sí? Dice en Bogotá, no dice en la ciudad de Bogotá. Entonces, usted va y mira porque esas encuestas no las dejan. Entonces usted va, se dedica, le escribe al diario, oye, me puedes mandar las tablas, las entrevistas, el focus group, dónde lo hicieron, cuánto tiempo se demoró, cuál fue la estructura, etcétera. Se demoran 2 meses en enviárselo porque le hacen todas las trabas posibles. Al final se las envían. ¿Dónde se hizo la encuesta? En Cedritos. Sí, es algo muy común. Entonces, se olvidaron del voto del 99,5% de Bogotá y simplemente dijeron la encuesta en Bogotá. Y es una encuesta hecha en Bogotá, pero ese no debería ser el titular. El titular debería ser, según la encuesta hecha en Cedrito, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Es diferente, porque ahí no están tomando en cuenta Suba, Chapinero, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Mártires, etcétera, ¿sí? Están omitiendo todo lo posible intencionalmente, porque no es un error eh, poner en Bogotá y no aclarar en qué parte de Bogotá o en qué sector de Bogotá, ¿sí? Eso es una falacia, ¿sí? Es una mentira. Hay diferentes tipos, hay exactamente 32, creo, si no estoy mal, son 32 tipos de falacias, ¿sí? Entonces no necesitan saberlo todo. Lo único que necesitan es saber que una falacia es un argumento tipo falacia, es cuando yo intencionalmente miento o hago un argumento erróneo. Entonces yo digo, o sea, yo conozco, eso es importante, yo conozco las cifras de delincuencia que verdaderamente hacen los migrantes en una ciudad como San Francisco, ¿sí? Entonces uno va y dice, a pesar de haber conocido las cifras de migrantes, dice, las inexistentes bandas delincuenciales y grupos de narcotráfico en Estados Unidos no son encargadas para nada de la delincuencia que sucede acá. La delincuencia es debido a los migrantes, porque al aumentar el índice de migrantes va a aumentar el índice de delincuencia, porque absolutamente ningún migrante tiene buenas intenciones al migrar. ¿Sí? Eso hay maneras más refinadas de decirlo. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los migrantes que entran al país o a la ciudad se pueden ver afectados por situaciones de diversas calamidades y decaen en actos delictivos. Es una mentira, o en la mayoría de los casos, porque no siquiera llega al 10%. Es una mentira que aumente el índice de delincuencia debido a los migrantes. Es una manera educada, un eufemismo
de tratar mal a los migrantes, ¿sí? Y es una falacia porque yo estoy conociendo las cifras. Lo que cambia es la percepción de la delincuencia, no la delincuencia. Y aún así, yo digo que es la delincuencia, ¿sí? Eso es una falacia. Mentir intencionalmente para convencer de lo que estoy diciendo. Incluso yo puedo llegar a mentir por cosas absolutamente evidentes. Entonces yo puedo decir, la gestión tan pésima que ha hecho tal gobernador, y a pesar de haber hecho una buena administración, se demuestra bajo las siguientes cifras. Y esa es otra cosa, las cifras pueden ser adulteradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cifras tienen márgenes de errores, o las gráficas están mal hechas, o están mal hechas a propósito, etcétera, ¿sí? U oculta información importante para la gráfica, ¿no? Entonces la encuesta era sobre amarillo, rojo y verde, y en la gráfica pongo rojo y verde. También entra en falacias, ¿listo? Sería una falacia que utilice cifras erróneas, ¿sí? Porque todas las cifras, y eso es importante que lo tengan en cuenta, y lo estoy diciendo acá tan extendidamente porque es algo que suele pasar en los exámenes y les va a pasar en su carrera universitaria, en su vida. No es lo mismo hacer una encuesta, una entrevista, etcétera, donde yo le pregunte sobre sus gustos personales, dónde vive y qué le gusta, hacer una encuesta donde yo le pregunte sobre sus gustos personales, dónde vive y qué edad tiene. ¿Sí? Las preguntas que yo haga van a condicionar su respuesta. Por eso no da lo mismo que yo le pregunte de manera muy cerrada si está de acuerdo con algo o no, y luego le pregunto otra cosa, a que si yo mando en la encuesta que solo le pregunte de manera cerrada algo, porque su respuesta siguiente está sesgada por la anterior. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta cuando les llegue a salir algún diálogo, algún argumento, alguna idea, alguna demostración, ¿sí? Todos estos pueden jugar a su favor si usted los sabe usar, o pueden jugar en su contra si usted no los sabe usar. ¿Por qué? Porque puede haber una falacia que usted piense, no, es un argumento de reputación muy válido, pero no lo es. O no, es que las cifras son muy importantes, por eso necesito 80 decimales para poder tener claro las cifras, ¿sí? O las autoridades no tienen nada que ver, o los ejemplos no son comparables, ¿no? ¿Qué tiene que ver el rojo con el azul? Y yo estoy tratando de decir que son similares, son contrarios, ¿no? Y ese tipo de situaciones, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con los argumentos, que no los confundan como falacias, tanto para su examen como para su vida normal, ¿listo? Y eso sería todo. Digamos que esta clase no fue casi de ejercicios, sino más de ejemplos. Los ejercicios se los voy a dejar en el taller, no hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta o termino de grabar? Bien, entonces espero que tengan muy buena tarde y nos veremos a las 6. ¿Listo? Hasta luego.